Caracteres generales del antiguo régimen. Las enormes transformaciones económicas que conocerá Europa, comenzando estos cambios Inglaterra a partir del siglo XVIII, modificarán en gran medida un conjunto de instituciones políticas, sociales y económicas vigentes en muchos países desde al menos el siglo XVI, que suelen denominarse como el antiguo régimen. El nombre fue utilizado por primera vez por dirigentes de la Revolución Francesa en un sentido crítico. Los revolucionarios pretendían terminar con todo lo que constituía ese antiguo régimen. Aquí nos ocuparemos fundamentalmente de los aspectos económicos, aunque dando también las claves básicas para comprender las instituciones políticas y sociales de esta época. En cuanto a la política, la forma del Estado durante el antiguo régimen es la monarquía absoluta. El rey considera que su poder es de origen divino y que Dios lo ha delegado en él, y por tanto solo responde ante Dios. Los monarcas absolutos concentran en sus manos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Mandan sobre el ejército y todas las instituciones del Estado. El Estado en su conjunto, incluyendo sus habitantes y súbditos, no son sino una propiedad personal del rey. Las sociedades del antiguo régimen se caracterizan por tener una población estancada, sometida periódicamente a las llamadas crisis de subsistencia, y que aún no han conocido la revolución demográfica que hará crecer la población europea a ritmos nunca antes conocidos. Se trata de una sociedad formada por grupos muy cerrados. Es la sociedad estamental. La sociedad estamental se caracteriza por la desigualdad legal entre los diferentes grupos sociales o estamentos. De un lado, distinguimos el grupo de los privilegiados, constituidos por la nobleza y el alto clero, que poseían enormes riquezas provenientes de las rentas de la tierra y gozaban de exenciones fiscales. Estaban excluidos del pago de varios impuestos. Eran juzgados según las leyes distintas a las del pueblo y se reservaban los cargos más importantes del ejército, la iglesia y el Estado. De otro lado tendríamos al estamento no privilegiado o tercer estado, que no era un grupo nada homogéneo, pues cabían en él desde ricos comerciantes y banqueros que nada envidiaban a la nobleza en cuanto a la riqueza, hasta el más humilde de los campesinos, pero que tenían en común el hecho de ser quienes sostenían económicamente el país con su trabajo y el Estado con sus impuestos. El tercer estado constituía habitualmente el 90% de la población. De ellos, la mayoría eran campesinos pobres. Las economías tienen una fortísima base agraria. 2/3, incluso 3/4 de la población se ocupan de tareas agropecuarias. Se trata de una agricultura, en general, caracterizada por su bajísima productividad, por estar dirigida al autoconsumo, es decir, que el campesino piensa fundamentalmente en alimentarse él y su familia mediante el producto de sus tierras, y también a la no comercialización, y por la utilización de técnicas y herramientas que apenas han conocido cambios en varios siglos, como puede ser, por ejemplo, la utilización del arado romano o el mantenimiento del barbecho, que siguen existiendo en general en casi toda Europa. El barbecho consistía en cultivar cada año 1/3 o mitad de las tierras para que éstas recupere sus nutrientes. Además, en muchas zonas se conservan estructuras del llamado régimen señorial típicas de la Edad Media. Muchos campesinos, en teoría hombres libres, debían sin embargo pagar impuestos a su señor, normalmente algún gran propietario de la zona, con un título de nobleza o algún cargo eclesiástico, en forma de pagos, en moneda, en especie, dando parte de la cosecha o incluso personal,
trabajando gratis durante varias jornadas en las tierras del Señor. Además, estos campesinos debían aceptar la autoridad judicial del Señor y estaban obligados a utilizar, pagando, el molino o el lagar, e incluso a pedir su autorización para casarse. Todavía en el siglo XVII, en muchas zonas de Europa, esos campesinos tenían prohibido moverse de sus tierras y buscar otro trabajo, obligación que heredaban sus hijos. Sin embargo, este sistema señorial se había debilitado con la peste que diezmó la población europea desde fines del siglo XIV. Los señores debieron aflojar, entre comillas, la presión sobre los campesinos. En los siglos XV y XVI, con la mayor circulación monetaria, muchos campesinos cambiaron sus obligaciones por pagos en dinero. Además, las monarquías absolutas recortaron el poder de los señores, en especial su capacidad para ejercer justicia y cobrar impuestos. De esta manera, mientras en algunos países del este de Europa el régimen señorial sigue siendo vigente, en Gran Bretaña ya casi ha desaparecido, lo que es considerado por muchos historiadores como favorable para la modernización de la agricultura y de la economía en general que se producirá en este país a partir del siglo XIX. Esta economía agraria atrasada convive en muchas zonas con un importante desarrollo urbano y comercial dinamizado por los grandes descubrimientos geográficos, pues desde mediados del siglo XV, exploraciones portuguesas y castellanas revolucionan el conocimiento geográfico y científico en general, incorporando a la cultura europea nuevas tierras, mares, razas, especies, animales y vegetales. Primero serán las costas africanas, luego el descubrimiento de América, posteriormente las tierras del Pacífico, de forma que a fines del siglo XVIII apenas quedaban por descubrir el interior de África y zonas polares. Pronto algunos países europeos construirán enormes imperios coloniales basándose en su superioridad técnica, armas de fuego, que servirán inicialmente para animar el comercio europeo con inmensas cantidades de oro y plata, monedas. Y ya desde el siglo XVIII se incorporan enormes plantaciones de tabaco y azúcar que junto al comercio de especies y a la trata de negros servirán para enriquecer enormemente a las burguesías mercantiles de algunos países europeos. Pero este panorama de cambios hay que matizarlo, destacando por ejemplo la pervivencia de los gremios dentro de las actividades artesanales. Los trabajadores de cualquier sector artesanal en la ciudad, zapateros, tejedores, alfareros, estaban obligados a formar parte de una organización, el gremio, que controlaba toda la actividad que se desarrolle en la ciudad. De manera que las mercancías fabricadas en otros lugares no pueden entrar en el lugar. El gremio fijaba de una forma rígida horarios, precios, salarios, herramientas, número de trabajadores por taller e impedía cualquier avance técnico u organizativo que pudiese dar ventaja a unos talleres sobre otros. Por estas razones, los nuevos regímenes liberales prohibían la existencia de gremios como organismos incompatibles con economías basadas en el proceso tecnológico continuo que deriva de la competencia y el libre mercado.